En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestros esfuerzos, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en el duelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Toma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su éxito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En esta mañana queremos invitarlos nuevamente a que nos pongamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que pidamos su sangre preciosa sobre cada uno de nosotros, que sea Él el que guíe esta mañana de oración, que sea Él el que guíe esta mañana de compartir. Ahora que nos encontramos en esta consagración a San Miguel Arcángel, vamos a pedir entonces su auxilio y su patrocinio, y vamos a pedir en este momento que la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo sea derramada en este lugar y allí donde nos escuchan, en sus hogares, en su casa, en su trabajo. Que sea la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo que sea derramada sobre cada uno de nosotros. Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sed nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Bueno, hermanitos, en este día vamos a ver un tema muy especial de esta consagración a San Miguel. ¿No podríamos nosotros hacer un estudio sobre los ángeles, sobre la misión de los ángeles, sobre el regalo que son los ángeles para nosotros como pueblo de Dios, sin ponernos a meditar la participación que tiene la Santísima Virgen María y la relación que tiene toda ella con los ángeles de Dios? Si nosotros no logramos entender cuál es el papel que tiene el cielo como la reina de los ángeles, no podríamos entender un poco cuál ha sido el designio de Dios para cada uno de nosotros como criaturas. Para poder empezar a compartirles un poco acerca de la relación de la Santísima Virgen María con los ángeles de Dios, nos tenemos que remitir al libro del Génesis, en aquel principio donde Dios lo creó todo, y cuál fue el mandato de Dios para con sus ángeles, para poder entender así qué relación tiene la Santísima Virgen María y los ángeles de Dios. ¿Por qué fue ella coronada como Reina Universal de todo lo creado? Porque la Santísima Virgen María es dada a nosotros como la Reina de los ángeles y también Reina nuestra. Cuando leemos el libro del Génesis, a veces se pareciera que en el libro del Génesis, al inicio del texto, en el capítulo 1, hubiera una pequeña contradicción. Porque al leer el texto nos encontramos que en el principio todo era caos y oscuridad, y en esos primeros versículos encontramos cómo Dios Padre dice que separó la luz de las tinieblas. Después, más adelante en el texto, nos encontramos que el Señor creó los astros mayores y menores, dentro de ellos el sol y la luna, que el astro que regía el día, que era el más grande, era el sol, y el astro que regía la noche, que era la oscuridad, era la luna. Entonces uno dice, pero venga, ¿por qué en el primer capítulo separó el Señor la luz de las tinieblas y por qué más adelante nos vuelven a hablar de los astros? Es para explicarnos, hermanos, que en ese primer capítulo,
en ese primer versículo donde Dios nos habla de que Dios Padre separó la luz de las tinieblas, no estábamos hablando de esa luz física o esa luz que nos dan los astros, esa luz que nos da nuestro hermano Sol y nuestra hermana Luna. No, el Señor estaba haciendo referencia a esos seres de luz que son los ángeles de Dios. Y como en ese momento se dio la separación de la luz y de las tinieblas. Más adelante, al final del texto sagrado, nos vamos a encontrar cómo el Señor en el libro del Apocalipsis nos narra un poco acerca de esa lucha que se dio, esa batalla que permitió separar la luz de las tinieblas. Pero quiero que meditemos hoy un poco en tantos místicos, dentro de ellos Sor María de Jesús Ágreda, en alguno de sus textos donde nos explica qué pasó al principio, cómo fue esa separación de la luz de las tinieblas, por qué se dio esa separación, para poder entender por qué María es la reina de los ángeles. Cuando Dios crea esos primeros seres de luz, que son seres espirituales, que no tienen materia como la tenemos nosotros, no están dominados ni por el tiempo ni por el espacio. Estos seres fueron creados y estos seres no tenían la visión beatífica de Dios. Eran seres que podían escuchar a Dios, podían sentirlo, podían conocerlo por esa ciencia infusa que Dios había puesto en ellos, pero que efectivamente no habían visto a Dios. ¿Por qué quiero hacer esa aclaración de que no habían visto a Dios? Porque de alguna manera estos seres espirituales viven algo muy parecido a lo que nosotros vivimos en este momento en esta tierra. Sentimos a Dios, lo sentimos en la oración, lo sentimos en su presencia eucarística, lo sentimos cada vez que oramos, cada vez que le invocamos, pero no es tan factible la visión beatífica de Dios. Son pocos las personas, algunos santos, que han podido ver a Dios. Solamente cuando se da ese cumplimiento de nuestra misión aquí en la tierra y cuando vamos a la presencia del Padre, es cuando logramos verlo beatíficamente. Y es en este momento donde en ese juicio particular podemos pasar a la eternidad a gozar de esa visión beatífica con Dios, o si no hemos amado, si no hemos entregado nuestra vida a Dios, entonces es en ese momento donde somos dados a la condenación eterna. Esa misma batalla que tenemos nosotros ahora, la vivieron los ángeles de Dios en el momento en el que fueron creados. Cuando Dios crea a los ángeles, le da 3 mandatos muy importantes. Primer mandato, que lo amasen y lo adorasen. Este primer mandato de amar y adorar a Dios era un mandato obvio, era poder amar y adorar a quien nos había creado. Cuando los ángeles tuvieron por ciencia infusa el conocimiento de que habían sido creados por Dios, en ese momento ellos mismos intuyeron en su raciocinio angélico, en su inteligencia, que era justo, que era lógico, que era adecuado amar a aquel que los había creado. En ese momento todos los ángeles de Dios cumplían fielmente este mandato. Sin embargo, dentro de esa hermosa jerarquía angélica había un querubín, un ángel de la primera jerarquía angélica, un ángel que había sido dado por Dios, en él todas las gracias y dones de Dios. Un ángel al que Dios lo había dotado de cantidad de gracias, dones y virtudes. De alguna manera, ese ángel de Dios había sido llenado con todas las gracias necesarias para alabar y adorar a Dios en todo su esplendor. Este ángel de Dios, llamado Luz Bella, se fue poniendo un poco engreído al ver su superioridad, no solamente porque pertenecía a la primera jerarquía angélica y porque había sido encargado de la música del cielo, sino porque él mismo había reconocido que Dios, que él era ángel primogénito, se había de alguna manera excedido en todas las gracias y virtudes que le había regalado. Cuando Dios da ese primer mandato, Luz Bella
pues acepta cumplir este mandato porque era lógico, porque cómo no iba a reconocer a quien lo había creado, ¿cierto? Con el pasar del tiempo, digo con el pasar del tiempo porque nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio, sin embargo los ángeles de Dios no estaban sujetos al tiempo, no sabemos cuánto pudo haber pasado, solo que esos ángeles de Dios tuvieron un segundo mandato. El Padre Celestial les compartió a esas criaturas angélicas creadas ese deseo tan grande que quería de crear unas criaturas que eran limitadas, que eran inferiores a los ángeles en cuanto a sus limitaciones por la materia, en este caso nosotros, seres humanos. Dios le compartió a los ángeles que quería hacer unas personas, unas criaturas, unos seres humanos que estaban limitados a la materia y al espacio, pero que Él quería un propósito especial para nosotros. Y era que Él quería que nosotros sirviéramos como medio de encarnación a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es decir, Dios Padre les dijo, bueno, nosotros, la comunidad celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, queremos a través de la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo nuestro Señor, podernos encarnar en la raza humana. Ese designio de Dios hacía que nosotros, criaturas mortales, limitados en gracia con respecto a los ángeles, dejáramos de convertirnos en criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Y es ahí donde Luz Bella no soporta ese mandato del cielo. En su corazón pensaba, ¿por qué Dios se va a encarnar en una criatura tan limitada, tan frágil? ¿Por qué no encarnarse en mí, que soy el ángel primogénito, que tengo todas las gracias, que de parte de Dios he recibido una plenitud de dones y carismas? ¿Por qué limitarse a encarnarse en la raza humana tan frágil y limitada? Cuando él empieza en esta lucha racional, hay algo muy hermoso que quiero compartirles, y es que los designios de Dios nosotros no los podemos limitar a nuestro pensamiento humano. Por eso Dios dice que Él se esconde a los sabios y se revela a los humildes y sencillos, porque muchas veces nosotros no logramos entender los designios de Dios. Humanamente era factible lo que pedía Luzbel, que Dios se encarnara en lo más grande, en lo más maravilloso que existía. No era raciocinio adecuado pensar que Dios se encarnara en la criatura limitada. Por eso es muy importante nosotros poder entender que no queramos encapsular a Dios en nuestros pensamientos humanos, que no queramos encapsular a Dios en nuestra propia interpretación, en nuestro propio raciocinio, sino que permitamos que Dios sea Dios y que se hagan las cosas según su santa voluntad. Después del Señor haber dado ese mandato, el Señor muy hermosamente les permite tener una visión de la mujer en la cual Él se iba a encarnar. Y esa mujer era perfecta, esa mujer era pura, esa mujer era llena toda de gracia. Esa mujer tenía que ser tan perfecta porque era Dios mismo quien iba a habitar esa mujer. Era una mujer que representaba el cielo en la tierra. Era una mujer que tenía que tener plenitud en la gracia, porque esa mujer iba a encarnar el Hijo de Dios. Además, sabemos que esa parte humana, esa carne humana que Dios iba a recibir, iba a ser a través de ella. Entonces toda ella debía ser pura, santa e inmaculada. Cuando Luzbel ve la mujer, se enfurece mucho más. Y es en ese momento en que se da la batalla de la que escuchamos en el Apocalipsis. Y es algo muy hermoso porque nuestro santo, San Miguel, nuestro ángel de Dios, siendo de la tercera jerarquía angélica, es decir, los más pequeñitos, la jerarquía angélica más fragilita, por decirlo así,
menos instruidos, menos fortalecidos en su jerarquía, este ángel pequeño, ahí limitado, ardía en amor por Dios. Y es como este ángel pequeño se levanta contra un querubín, y no cualquier querubín, el primogénito, el dotado de todas las gracias, el más grande de la creación de Dios. Y le grita con ese grito de celo, de amor por Dios, ¿quién como Dios? Inmediatamente él dice ¿quién como Dios? Ese grito de guerra se convierte en su nombre, Micael, ¿cierto? Ese Micael, que significa ¿quién como Dios?, se convierten ahora en ese nombre de este ángel. Y es este ángel de Dios quien dignifica a Dios y quien ayuda a que los ángeles que estaban turbados y confundidos frente a este raciocinio de Luzbel pudieran darse cuenta del engaño. Y ya Luzbel deja de ser Luzbel y en ese momento se convierte en Lucifer y pierde su apariencia angélica para convertirse en un ser de tiniebla. Porque recordemos, muchachos, Dios no crea el infierno, simplemente que aquel lugar donde Dios no puede estar, donde no puede estar su amor, donde no puede estar su gracia, se convierte en tiniebla y oscuridad. Por eso el infierno es tan horrible, porque es el único lugar donde Dios no puede entrar. ¿Por qué la tierra es tan hermosa? Porque Dios habita en su creación. ¿Por qué los templos son tan hermosos? Porque Dios habita allí. Siempre donde Dios habita es hermoso. Siempre donde Dios habita hay luz, hay paz, hay alegría, hay amor, hay bondad, hay virtudes. Está todo pleno. Pero donde Dios no habita, hay desolación, tristeza, odio, rencilla, existe todo lo malo. Por eso el infierno es tan horrible, porque Dios no habita allí, porque es el único lugar donde Dios no puede entrar. Entonces no es que Dios lo haya creado, es que cuando Dios tiene que separar un lugar en el que Él no puede estar, ese lugar se convierte en un lugar asquerosamente triste, asquerosamente desvirtuado, porque es el único lugar donde Dios no puede estar. Después de que Dios muestra eso y que el demonio se enfrenta diciendo no serviré, Dios de alguna manera promete salvar a la raza humana, ¿cierto? Y darnos esa oportunidad de salvación. Cuando Dios muestra a la mujer, que es la Santísima Virgen María, les da el último mandato a los ángeles de Dios, que eran las únicas criaturas creadas en ese momento, seres espirituales. Y el designio de Dios es el siguiente: esta mujer, si es la madre de Dios, va a ser su capitana, va a ser su señora, va a estar por encima de ustedes, porque es que ella, además de que es mi hija, porque yo la voy a crear, pues va a ser la esposa del Espíritu Santo y va a ser la madre de mi hijo Jesús. Es este dogma mariano de la madre de Dios la que abre todos los otros dogmas. No existiría ningún otro dogma sin que hubiera existido este primer dogma, Madre de Dios. Este dogma de la Madre de Dios es el que abre todos los dogmas a la salvación. Y es en este momento donde el Padre y la comunidad celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, explican a los ángeles de Dios cómo esta maravillosa mujer va a ser su patrona, su reina, su soberana, y va a ser la reina de todo lo creado. Porque al ser la hija del rey, al ser la hija del rey de reyes y señor de señores, que es Jesucristo nuestro Señor, pues ella se convierte automáticamente en la reina de la creación, en la reina de la salvación. Es muy importante, hermanos, meditar un poco cómo la Santísima Virgen María, a través de la historia de la salvación de la humanidad, va cumpliendo esa tarea de reina y señora de todo lo creado. Primero, es ella la que viene a restaurar la creación de Dios. Recordemos que en el Génesis 3:15, después de la caída de Adán y Eva, Dios nos da un nuevo evangelio, un protoevangelio, nos da una nueva oportunidad.
Algunos nos preguntaremos por qué el demonio atacó a Eva. ¿Por qué atacó a la mujer y no atacó a Adán? ¿Por qué primero la atacó a ella? Recordemos que el tercer mandato fue mostrarnos a la reina y señora de todo lo creado. Cuando Luzbel ve a Eva, una mujer perfecta, linda, llena de gracias y virtudes, pensó que era María, pensó que era en Eva que Jesús se iba a encarnar, porque él no conocía todo el plan de Dios, por eso la atacó. Lastimosamente, Eva cayó. Si Eva no hubiera caído, de todas maneras Jesús se hubiera encarnado. Pero al ocurrir ese desastre de la caída de Adán y Eva, el Señor necesita acomodar la historia de la salvación y acomodar esa historia de amor que tenía para cada uno de nosotros. Por eso Dios en ese momento nos regala un nuevo evangelio y nos habla de la mujer que le iba a aplastar la cabeza al demonio a través de su descendiente, es decir, de Jesucristo nuestro Señor. Después de ese momento maravilloso en el que Dios Padre nos da ese anuncio de ese protoevangelio, en toda la historia de la salvación conocemos muchas mujeres en el Antiguo Testamento que simbolizaban a la Santísima Virgen María. Dentro de ellas tenemos a Judith, que fue una defensora del pueblo de Dios, quien le cortó la cabeza a al principal capitán del ejército que estaba en contra del pueblo de Israel. Tenemos también a Esther, quien defiende a su pueblo como reina y señora. Y con ella a una cantidad de mujeres en el Antiguo Testamento, como Ana, como muchas otras, que mostraron hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor, a través de un gran profeta, que es el profeta Isaías, nos da una señal. Nos da la señal de quién era María, de por qué María iba a ser diferente a todas las mujeres. Ya sabíamos que María tenía un primer apelativo, reina y madre de Dios. Al María ser la reina y madre de Dios, tenía que ser perfecta. Y dentro de esa perfección, Dios Padre le da una señal al profeta Isaías para que el pueblo pudiera reconocer quién era esa mujer. Y da la siguiente señal. He aquí que una virgen está encinta. Al ser virgen era porque no iba a ser tocada por ningún hombre, porque iba a ser pura e inmaculada. Y esta hermosa mujer, esta hermosa virgen pura e inmaculada, iba a estar encinta, ¿cierto? Y posteriormente, cuando el ángel se revela primero a la Santísima Virgen María y le da el designio de Dios, pues es en este momento que María hace la pregunta lógica: ¿cómo va a suceder esto? Puesto que no conozco varón, ¿cierto? Puesto que no he tenido relaciones con nadie, puesto que no pienso tener relaciones con nadie. Porque de alguna manera nos cuenta la mística Sor María de Jesús Ágreda que la Santísima Virgen María, alrededor de los 3 añitos, 4, había hecho una promesa de amor al Padre de consagrar su virginidad. Ella en todo su ser no había pensado en casarse. Sin embargo, por obediencia se casa con San José. Dice esta mística que después de los desposorios, ella confía a San José esta promesa de amor que ella había hecho al Padre Celestial, y San José de igual manera le confirma a ella que él también había hecho una promesa semejante. Por eso, tanto San José como la Santísima Virgen María habían decidido guardarse castos para Dios. Pero quiero que tengamos presente, como les decía, que esa confirmación de que María era la reina y señora no la da Santa Isabel. Dice el texto sagrado que estaba en el 6º mes aquella que llamaban estéril, Santa Isabel, una mujer ya vieja, de edad avanzada, esposa de Zacarías, el sacerdote, ella también descendiente de sacerdotes. Cómo al llegar la Santísima Virgen María de visita a su casa, dice Santa Isabel,
llena del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice, llena del Espíritu Santo, le dice, Ketaritomene, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar? Y esta hermosa palabra de que quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme, es la que nos abre de alguna manera la entrada a los demás dones del cielo. Si aquí el ángel le había dicho a María de que ella iba a ser la madre del Salvador, pues el ángel de Dios, que también se le había aparecido a Zacarías y le había hablado de quién iba a ser Juan el Bautista, pues hay una hermosa ratificación a través de Santa Isabel de cómo María, la llena de gracia, era la madre del Señor. Por eso es que le dice Santa Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor, la Ketaritomene, la llena de gracia, la madre del Adonai, venga a visitar? Ya el ángel le había dicho a María que ella era la llena de gracia, la Ketaritomene, pero es ahorita Santa Isabel quien le dice, ¿quién soy yo para que la madre de Adonai, de mi Señor, venga a visitarme? Es hermoso poder comprender nosotros cómo María es esa reina de los ángeles, es la madre del Señor después de este mandato. Pero cómo nosotros logramos poder saber de que María ya fue coronada, de que ese mandato que Dios hizo al principio y del cual no nos habla el texto sagrado claramente, ¿cierto? ¿Cómo sabemos que María sí fue coronada? ¿Cómo podemos corroborar en la palabra de Dios de que María es la reina de los ángeles? Pues en el texto del Apocalipsis 12 nos dice que se abra el cielo y la tierra y que se ve una mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies y una corona de 12 estrellas. Esta imagen sagrada que nos pinta a Santa María de Guadalupe, nuestra advocación hermosa de Latinoamérica, nos ejemplifica esa coronación de la Virgen Santísima. Dice el texto sagrado que la Virgen estaba con la luna debajo de los pies, que el sol estaba rodeándola y que sobre su cabeza tenía una corona de 12 estrellas, simbolizando las 12 tribus de Israel, las 12 naciones que Dios ha escogido sobre la tierra para instaurar su reino. Es en este texto donde el Señor nos corrobora que efectivamente María ha sido coronada. Después el texto sagrado, avanzando en el capítulo 12 y 13, nos va a contar que es una mujer que está encinta, que tiene dolores de parto y que ha sido llevada al desierto para ser preservada. Y es hermoso porque México es un desierto y es en México donde se aparece la Madre del Señor, la llena de gracias, la Madre de Adonai, la Ketaritomene. Y me parece muy hermoso esa advocación de Guadalupe, porque cuando uno estudia un poco la tilma y lo que significaba para el pueblo indígena, todos los símbolos que la Madre de Dios tenía en su vestidura, en la forma en que iba vestida, en su cabello suelto, pues es una ratificación de la profecía de Isaías y de todos los textos sagrados que hablen de la Madre de Dios. Quiero entonces hacer un segundo paréntesis en esta hermosa charla. Pasamos en esta primera charla reconociendo por qué María es la Madre del Señor y al ser la Madre del Señor es la Reina de los ángeles y la Reina de la creación. En esta segunda parte de la charla vamos a meditar, hermanos, en María, Arca de la Alianza. Cuando nosotros meditamos un poco en María, Arca de la Alianza, tendríamos que meditar en la misión
que Dios ha encomendado a esa reina de los ángeles. Necesitamos comprender, introyectar María, reina de todo lo creado, madre del Salvador. ¿Qué misión tiene? ¿Cuál fue la misión que Dios encomendó a esta mujer? Y entonces podemos encontrar en el texto sagrado de que María se asemeja a esa arca de la salvación. María se asemeja a esa arca donde de alguna manera Noé entró con su familia y con todos los animales. Sabemos que después de la caída de Adán y Eva, años posteriores, el mundo se fue corrompiendo y corrompiendo y corrompiendo hasta tal punto de que Dios Padre quiere acabar con la creación. Casi que Dios Padre se siente triste de haber creado la raza humana y de cómo el ser humano no responde a ese milagro de amor que fue el habernos creado. Y Dios Padre decide enviar un diluvio. Y mira entre sus hijos cuál de ellos puede preservar, con cuál de ellos puede hacer un nuevo comienzo. Y es cuando el Señor identifica a Noé, a sus hijitos, y encomienda a Noé esta misión. Vas a hacer un arca. Y dice la palabra de Dios de qué tamaño va a ser y cómo la va a forrar y qué va a tener en ella. Y es importante porque esta arca de salvación va a dar un nuevo comienzo a la humanidad. Y es entonces donde nosotros ahora, en nuestro tiempo, decimos, Señor, nuevamente hay caos, nuevamente hay oscuridad, nuevamente hay confusión. Escuchamos hablar del nuevo orden mundial, escuchamos hablar de guerras, escuchamos hablar de hambre, escuchamos hablar de virus, de destrucción, de crisis económica, y decimos, Señor, ¿dónde nos vamos a refugiar? Y entonces tenemos que empezar a encontrar las señales de Dios. ¿Qué señales me ha dado Dios a mí como hijo suyo, como hermano católico, como seguidor de Cristo, para poder salvarme en este mundo de caos? Y es hermoso porque entonces empiezo a encontrar más de 1000 apariciones marianas, donde la Madre nos invita a la conversión, nos invita a volver a Dios, nos invita a volver a su Hijo, y donde la Santísima Virgen María nos dice, yo soy el camino perfecto y seguro para llegar a Dios, donde la Santísima Virgen María nos dice, al final mi inmaculado corazón triunfará, y mi corazón inmaculado es un refugio seguro para mis hijos. Entonces, cuando logramos entender esos mensajes de la Santísima Virgen María en las distintas apariciones, muy especialmente la aparición de Fátima, muy especialmente la aparición de Medjugorje, muy especialmente la aparición de Garabandal, muy especialmente la aparición de la Santísima Virgen María en estos últimos tiempos, podemos entonces darnos cuenta de que efectivamente hay una nueva arca y esa nueva arca es María. Y ya no es una arca física, porque la lucha, además de que es física, es una lucha espiritual muy fuerte. Necesitamos una protección mucho más fuerte que simplemente unas tablas de madera que estuvieran bien colocadas y que estuvieran impermeabilizadas con brea, como le pide el Señor a Noé. Necesitamos un refugio mucho más seguro. ¿Y qué refugio más seguro que el Inmaculado Corazón de María, que el vientre de nuestra Santísima Madre, donde allí permaneció Dios, donde es un vientre fortalecido, recubierto de oro, de plata, donde es el mejor lugar y el sitio más seguro? Es ahí donde la Santísima Virgen María reemplaza esa arca del Antiguo Testamento, aquella arca que se encuentra perdida, aquella arca que fue ocultada por el profeta, y cómo se nos revela una nueva arca no solamente para el pueblo de Israel, una nueva arca para nosotros, los seguidores de Cristo, una nueva arca para su iglesia.
esa nueva arca es María. María es esa nueva arca de la salvación. Y es hermoso porque cuando uno escucha hablar del arca, entonces en el Antiguo Testamento la primera arca que escuchamos es el arca de Noé. Pero después viene una segunda arca en el Antiguo Testamento, igual de importante que la primera. Y es el arca del propiciatorio. Es el arca donde se guardaba lo más hermoso del pueblo de Israel. El arca sobre el cual reposaban los pecados, el arca sobre el cual hacían los sacrificios de expiación, el arca que había sido dado al pueblo de Israel para que no olvidara la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Nosotros los seres humanos necesitamos símbolos externos, imágenes que nos recuerden cómo Dios se manifiesta en nosotros, porque olvidamos a veces los regalos de Dios, porque tenemos mala memoria y necesitamos de signos, de imágenes que nos permiten recordar aquello que Dios ha hecho por nosotros y aquello que Dios quiere regalarnos. Dios, pensando en esa limitación, pide a Moisés que le construya un arca hecha de oro, madera recubierta de oro, que sobre el arca pusiera una tapa, el propiciatorio, y que esa tapa fuera custodiada por 2 querubines, para de alguna manera el Señor hacer semejanza a que esa arca era algo parecido al paraíso, el cual cuando fue cerrado, el Señor puso a 2 querubines a la entrada para que el hombre nunca más volviera a este lugar. Pero Dios, en su infinita misericordia, y como pensaba hacer una nueva alianza con el ser humano y darnos una nueva oportunidad, pide a Moisés que construya una nueva arca, una arca de oro. Y en esa arca iba a grabar nuevamente la historia de la salvación. Y en esa arca necesitaba que hubieran elementos muy importantes para el pueblo de Dios, para que nunca olvidara esa alianza que Dios había hecho con su pueblo. En esa arca entonces encontramos elementos muy especiales que tenía esa arca. Esa arca tenía entonces el báculo de Aarón. ¿Por qué el báculo de Aarón? Porque era una forma de simbolizar el sacerdocio que Dios quería instituir. Ese sacerdocio que nos permitía unir el cielo con la tierra. Ese ministerio sacerdotal que era la presencia más adelante de Jesucristo nuestro Señor, sumo y eterno sacerdote. Por eso en el arca de la alianza encontramos el báculo de Aarón. Pero también en el arca de la alianza encontramos el maná del cielo, para que el pueblo no olvidara de que Dios lo había alimentado con pan del cielo. Por eso allí había un copón que recogía ese maná y estaba guardado en ese lugar. Finalmente, en esa arca de la alianza estaba la palabra de Dios. Estaban las tablas de la ley, las cuales tenían la marca del dedo de Dios que había escrito sobre esas tablas los 10 mandamientos, que resumen toda la palabra de Dios en solamente 10 decálogos, 10 frasecitas que nos llevan a la salvación y a la felicidad eterna. Y es muy hermoso cuando se da la plenitud de los tiempos, el Señor nos regala a la Santísima Virgen María. Ella es esa nueva arca de Dios, porque dentro de María está, en reemplazo del báculo de Aarón, está Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En vez del maná del cielo, está Jesucristo, pan de vida. Como él lo dice claramente en el capítulo de San Juan, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come este pan vivirá eternamente. Y dice también el texto sagrado, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ya no es entonces un maná el cual comía el pueblo de Israel y nuevamente quedaba con hambre. No, ya es la sagrada Eucaristía,
que nos permite tener ese alimento espiritual no perecedero y que nos sirve como alimento para fortalecernos en este camino hacia el cielo. Hay unas grandes místicas de este tiempo, dentro de ellas, en este momento, Luisa Picarreta, se me viene a la memoria. Dice la historia que Luisa Picarreta, durante muchos años, solamente sobrevivió comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como ella, existen otras santas y otros santos que ni siquiera se alimentaban con pan material, solamente con la Sagrada Eucaristía, y esto lo sostenía. Entonces ahí el cumplimiento de Dios, no solamente espiritualmente, sino incluso físicamente hablando. No sabemos si alguna vez vamos a vivir tiempos de hambruna, Dios no lo permita, pero si Dios así lo permite, ojalá podamos al menos comer la Sagrada Eucaristía. Y finalmente, dice el texto de San Juan, que el Verbo se hizo carne, que la palabra era Dios y la palabra vino a los hombres, dice en el primer capítulo de San Juan. He ahí entonces que Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Entonces vemos cómo la Santísima Virgen María, dentro de su ser, tiene los mismos elementos que el Arca de la Alianza, que es, en reemplazo del báculo de Aarón, Jesucristo sumo y eterno sacerdote, en reemplazo del maná del cielo, Jesucristo pan de vida, y en reemplazo de las tablas de la ley, Jesucristo que es la palabra encarnada. Demos gracias a Dios entonces, hermanos, por haber permitido compartir con ustedes esta pequeña reflexión acerca de la Santísima Virgen María como Reina de los Ángeles, como Arca de la Alianza, como Arca del Propiciatorio, donde se recogen en ella los más grandes tesoros y misterios de Dios. Sabemos que Dios encomendó a la Santísima Virgen María lo más sagrado, su único Hijo. Y gracias a que Jesús en la cruz nos regala a María como madre, ya nosotros no somos más criaturas de Dios, sino hijos de Dios, cumpliendo ese tercer mandato que Dios da a los santos ángeles de Dios. Que nosotros, como San José, que custodió a lo más grande que Dios tenía, que era la Santísima Virgen María y su Santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que San José también custodie en nuestros hogares, nuestra familia, y nos permita en esta consagración a San Miguel podernos entregarnos nosotros plenamente a ellos y a su patrocinio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.